Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo en este nuevo video del repaso de la lección de esta semana. Como ustedes saben, la lección número 5 se titula Testificar con el poder del Espíritu Santo. Nuestro texto de memoria lo encontramos en Hechos 4:31, que nos dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Déjenme decirles que la palabra denuedo significa hablar con claridad, hablar con confianza, con valentía. Denuedo significa eso: valor, energía y decisión al hablar. ¿Quién les dio la capacidad de hablar así? Fue el Espíritu Santo. Bueno, no solo Pedro habló. Pedro ha sido como el más famoso, del que se registra su predicación, pero dice el texto, como ustedes lo pueden ver, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban con denuedo la palabra del Señor. La Biblia al día dice: proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y esto es muy interesante porque saben que los discípulos se encontraban en Jerusalén, donde estaba el centro del nacimiento del cristianismo, pero también estaba allí el centro de sus enemigos. Debemos recordar que Jesús hacía poco que había sido crucificado. Claro, Jesús resucitó y ascendió al cielo, pero eso estaba fresco en su mente. Jesús había sido crucificado. Ellos sabían que predicar la palabra del Señor podría costarles sus vidas, pero aún así lo hicieron con arrojo y sin temor. ¿Quién les quitó esos temores? ¿Quién les dio la capacidad de hablar con denuedo? Fue el Espíritu Santo. Esto nos lleva a nuestras preguntas guías o claves de esta semana. La primera pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Y la segunda pregunta es: ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo viene a mi vida? Contestemos la primera pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Yo te animo para que conozcas mejor al Espíritu Santo. Conságrate a Él, cree en Él, relaciónate con Él. Pero para que tengas una idea de quién es el Espíritu Santo, San Juan 16:7 nos dice que el Espíritu Santo es alguien tan divino como Jesús. Recuerden que Jesús dijo ahí: les conviene que me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría. La palabra que encontramos en su idioma original griego, traducida como Consolador, es la palabra Parácletos. Y saben que algunos teólogos creen que esa palabra no debió haberse traducido, porque cuando se traduce como Consolador se le limita su significado. Pues Parácletos transmite esa idea. Jesús dijo: me voy, pero les dejo a alguien tan personal y tan divino como yo. O sea, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona divina, tan divina como Jesús. También sabemos que Jesús dejó al Espíritu Santo como su representante en esta tierra, su vicario. No es un ser humano, es el Santo Espíritu. Además, el Espíritu Santo es el que estará con nosotros hasta el fin de los días. O sea, Jesús, por medio del Espíritu Santo, toca los corazones. Cuando decimos el Señor está con nosotros, es porque a través del Espíritu Santo es que está. Jesús lo dijo en Mateo 28:20: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo lo hará Jesús? Bueno, lo hace por medio del Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo es el que capacita y guía a la iglesia en la testificación. Por esa razón es que como creyentes debemos aprender a depender del Espíritu Santo, no de nuestras capacidades, sino de su capacidad divina.
También el Espíritu Santo es el que guía al creyente a la verdad. Bueno, no solo al creyente, sino al no creyente. Tenemos testimonios incluso de ateos que buscando la verdad o buscando cómo desacreditar el cristianismo se encontraron con la verdad. ¿Quién los guió? El Espíritu Santo. Y cuando uno está estudiando la Biblia, profundizando en un tema, ¿quién lo guía a uno? ¿Quién le ilumina y le inspira? El Espíritu Santo. Como último punto, quiero mencionar que el Espíritu Santo es el que convence al pecador. ¿Qué significa eso? Que contristar o rechazar al Espíritu Santo es lo más peligroso que podemos hacer. O sea, cerrar nuestro corazón o mente y rechazar esa voz que nos llama al arrepentimiento es lo más peligroso que podemos hacer, porque el único que puede convencer al ser humano de su pecado, de la necesidad de la justicia de Cristo y del justo juicio de Dios es el Espíritu Santo. Claro, cuando nosotros nos ponemos en sus manos de amor, Él puede usarnos. Por esa razón, si quieres convencer a alguien, aprende a depender del Espíritu Santo, porque tus argumentos, tus razonamientos serán solo eso, argumentos y razonamientos. Pero quien de verdad convence al pecador y lo lleva al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros podemos convencer a alguien intelectualmente, pero el único que puede convencerlo para guiar a esa persona a la contrición, al arrepentimiento, a la necesidad de buscar a Cristo como Salvador es el Espíritu Santo. Cuando yo intento convencer a alguien sin el auxilio, sin la guianza o la bendición del Espíritu Santo, terminaré hiriendo a esa persona, terminaré ofendiendo, desanimando y alejando a esa persona de Dios. Por esa razón, aprende a depender del Espíritu Santo. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo viene a mi vida? Bueno, en primer lugar, quiero mencionar que el Espíritu Santo me da poder. El poder para evangelizar, para predicar, para guiar a una persona al arrepentimiento viene del Espíritu Santo. O sea, este es un poder que me capacita para la ganancia de almas. El libro de los Hechos es un libro que muestra ese maravilloso poder. Por esa razón, algunos creen que el libro de los Hechos debió llamarse Los Hechos del Espíritu Santo y no los Hechos de los Apóstoles. ¿Y de qué habla el libro de los Hechos? Bueno, habla de conversiones numerosas. Cuando predicaban los apóstoles, mucha gente venía al arrepentimiento. Cientos, miles, multitudes venían al arrepentimiento. ¿Y quién les daba el poder? La gente se preguntaba, ¿y estos quiénes son? ¿Cómo es que tienen ese impacto? Bueno, era por el poder del Espíritu Santo. Además, habían conversiones individuales e indispensables que fueron logradas por el poder del Espíritu Santo, como la de Saulo, como la del etíope, como la del carcelero, como la de Lidia. Conversiones individuales e indispensables, o sea, personas claves que el Señor necesitaba para el adelanto y el establecimiento de su obra. Además de eso, ocurrieron milagros, sanidades, el hablar en lenguas, exorcismos, liberaciones y hasta resurrecciones. Todas ellas manifestaciones de la lluvia temprana del poder del Espíritu Santo. Recuerden que Jesús dijo, cosas mayores haréis vosotros, pero eso cuando nos dejamos usar por el poder del Espíritu Santo. Además de eso, los cristianos estuvieron dispuestos al martirio por amor a Cristo. ¿Quién los capacitó a perderle el miedo a la muerte, al dolor, al sufrimiento? Fue el Espíritu Santo. Número 2. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo viene a mi vida? Me da dones y talentos.
Aquí es muy importante tener claro lo que significan las siguientes palabras. Talento. Talento, en este caso, significa habilidades o capacidades comunes o especiales, intelectuales o físicas dadas por Dios con las que nace un individuo, que pueden ser mejoradas o perfeccionadas por Dios. ¿Qué significa esto? Que todos nacemos con talentos, nacemos con habilidades que Dios nos da. Estas pueden ser comunes o especiales. Por ejemplo, todos podríamos tener la habilidad común de cocinar, pero hay algunos que lo tienen de manera especial. Todos podríamos tener la habilidad de correr, pero hay algunos que lo hacen de manera espectacular. Todos tenemos capacidad intelectual, pero hay algunos que sobresalen. Esas son habilidades comunes o especiales con las que nacemos, pero vienen siempre de Dios. Esos son los talentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo me bautizo, el Señor toma esas habilidades, las perfecciona y las multiplica, si lo permite. ¿Qué son dones? Bueno, un don es un presente o regalo natural o sobrenatural que recibimos de parte de Dios sin merecerlo. Por ejemplo, los dones naturales son la lluvia, el agua, el aire, la vida, el alimento. Son dones naturales que vienen de Dios. Por la misericordia del Señor es que los recibimos. Y los dones sobrenaturales son la gracia, la salvación, el perdón y otra serie maravillosa de dones sobrenaturales. Entre ellos están los dones espirituales. Los dones espirituales son capacidades o habilidades especiales o sobrenaturales dadas por Dios a los diversos miembros de la iglesia para el provecho de la iglesia y la evangelización. Otro punto que tenemos que tener en cuenta en cuanto a los dones espirituales es que el Espíritu Santo los da como Él quiere, a quien Él quiere. O sea que yo puedo pedir el don y está bien que yo pida el don, pero al final el Espíritu Santo sabe qué dones me va a dar. Esos dones yo los tengo que identificar, desarrollar y, si es posible, multiplicar. Después tenemos las funciones universales. Las funciones universales son mandatos que todos los miembros de la iglesia tenemos que cumplir sin importar los dones y talentos que tengamos. Algunos ejemplos de funciones universales son diezmar y ofrendar. Diezmar y ofrendar es una función universal, no importa el don y talento que tenga. Es mi deber diezmar y ofrendar. Guardar el sábado es una función universal, un mandato del Señor. Sin importar el don y talento que tenga, he sido llamado a honrar a Dios en sábado. Y aquí viene este punto. La predicación del Evangelio, la ganancia de almas, el hacer discípulos, son funciones universales que yo debo cumplir sin importar el don o talento que tenga. ¿Qué es lo que sucede? Hay algunos miembros que dicen, no, pastor, yo no tengo el don de ganar almas. Querido hermano, ganar almas no es un don, es el resultado de los dones. Con ese don que tengas, gana almas, ya sea orando, sirviendo, predicando, ayudando. Con cualquier don podrás ganar almas para Cristo. Y luego tenemos los ministerios. Los ministerios son atenciones o servicios especiales que ofrece la iglesia a los miembros y a los no miembros. Yo desarrollo un ministerio con los dones y talentos que Dios me ha dado. Por ejemplo, anciano de iglesia no es un don, es un ministerio. Ahora, aquí viene algo interesante. El pastorado es un don y un ministerio. ¿Qué significa eso? Que para yo poder desarrollar el pastorado, tengo que tener el don primero para entonces desarrollar el ministerio. Diaconado es un ministerio y lo desarrollo con los dones que tengo. Sin embargo, en el caso del diaconado, el ancianado y otros dones, se requieren ciertos dones básicos
para poder desarrollar ese ministerio. Ahora, veamos para qué son dados los dones espirituales. El Espíritu Santo da los dones, número 1, para que en la iglesia haya unidad y armonía. Hechos capítulo 2, verso 1 dice que todos estaban unánimes, juntos, unidos, habían dejado su yo a un lado, sus intereses personales a un lado y estaban velando por el bien común. Y entonces el Espíritu Santo dio dones. También los dones son dados para que haya crecimiento y fortaleza en la iglesia. Podríamos decir que en la iglesia no hace falta ningún don. Lo que hace falta son personas que decidan ser usadas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede usar a diferentes miembros de la iglesia, dándole diferentes dones que se necesitan para el avance de la obra en un lugar específico. También los dones son dados para que haya una mutua dependencia. O sea, los dones no se van a concentrar en una sola persona. Yo necesito la ayuda de otros para poder entonces juntos evangelizar. Para eso vienen los dones. Los dones Dios no me los da para lucirme yo, para sentirme más que los demás, para lucrarme yo. Si yo hago eso, corro el peligro de que se me quite ese don. Entonces, ¿qué debo hacer con los dones espirituales? Número 1, no esconderlo, sino con valor y en el nombre del Señor ejercer mi ministerio al cual he sido llamado. Número 2, como les decía anteriormente, no debo usar los dones para mi propio beneficio, sino para el beneficio de los demás miembros de la iglesia y de aquellos que no son miembros de la iglesia. En tercer lugar, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo viene en mi vida? Bueno, mi vida cambia con el poder de su palabra. Y aquí viene algo muy interesante. ¿Saben que hay miembros de la iglesia que ya tienen años de estar en la iglesia y su vida no ha cambiado? Es más, en algunas raras ocasiones, algunos les ha sucedido que al entrar a la iglesia son peores que cuando no eran miembros de la iglesia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el problema? El problema no fue el bautismo. El problema no fue que viniera a la iglesia. El problema fue que no se ha dejado transformar con el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos transforma de una manera maravillosa, como lo es la metamorfosis. Nos va cambiando, nos va transformando poco a poco, cada día, como la planta que viene poco a poco creciendo, ¿verdad? Así es el poder transformador del Espíritu Santo. Así que si no has cambiado, no te esfuerces por cambiar, esfuérzate por depender del Espíritu Santo, esfuérzate por relacionarte con Jesús, y ese relacionamiento con Cristo producirá en ti los cambios que tanto anhelas. La promesa de ese cambio está registrada en textos como Romanos 6:4, donde habla de que cuando venimos a Jesús experimentamos una vida nueva, y también en 2 Corintios 5:17, cuando dice que llegamos a ser una nueva creación, unas nuevas criaturas. Pero sabe que a algunos miembros de la iglesia estas promesas parecen muy lejanas, parecen utópicas, parecen irreales, porque en ellos no se han logrado, ellos no han logrado una vida nueva, no han logrado una completa transformación del carácter. Volvemos al punto. A lo mejor tu problema ha sido que no has sabido caminar con Jesús. Déjate moldear por el Señor, déjate transformar, déjate guiar por el Espíritu Santo. Y sobre todo, busca tener contacto con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. El Espíritu Santo, a través de la Biblia, puede lograr en nuestra vida una transformación completa y directa. O sea, debemos aprender que no son nuestras propias palabras las que tocan a la gente, sino las de Cristo. Debemos entender que no es lo que hacemos lo que nos cambia, sino lo que Cristo hace por nosotros. En este punto es muy importante la dependencia de Cristo. Y esto es algo maravilloso, hermano. Yo llevo más de 20 años de leer la Biblia, y la Biblia ha ido cambiando mi vida poco a poco. Y en estos años que llevo en el ministerio pastoral, he visto el poder de la palabra del Señor tocando corazones, quebrantando vidas, y he aprendido que no soy yo, es Cristo.
es el Espíritu Santo y el poder que hay en su palabra. Ahora, vean esta cita muy interesante del Conflicto de los Siglos en la página 68. Dice, el Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes a Cristo es porque tienes el espíritu misionero de Él. O sea, te gusta la obra misionera, te involucras en la obra misionera. Ahora viene la contraparte. Si a ti no te gusta la obra misionera, si a ti no te gusta testificar, si a ti no te gusta compartir a Cristo, a lo mejor es porque no tienes a Cristo en tu corazón. Porque cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, tiene el espíritu misionero de Jesús. No se puede quedar callado, tiene que testificar, tiene que ser luz. Ahora, esto no lo digo yo, también lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Jesús dice, yo estoy a la puerta llamando, yo estoy a la puerta tocando, porque muchos cristianos han dejado a Cristo fuera de sus vidas. Por esa razón no testifican, por esa razón no dan estudios, por esa razón no activan en la obra misionera. Y esto puede ser perjudicial para sus vidas espirituales. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos involucramos en la evangelización, el proceso de transformación se acelera, se consolida. Pero cuando yo no me involucro en la evangelización, el proceso de transformación se estanca. Mira cómo continúa diciendo la cita. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Escuchen bien, el primer impulso, el primer latido de un corazón que ha sido transformado es el de traer a una persona para Cristo. ¿Qué piensa una persona que está siendo transformada? ¿Qué hace una persona que está siendo cambiada por el poder del Espíritu Santo? Está pensando cómo gana un alma, está pensando cómo comparte la fe, está pensando cómo testifica, está pensando cómo guía a esa persona a Cristo. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que trajiste una persona para Cristo? Debes entender que en ese momento tu vida estaba siendo transformada. Si dejaste de hacerlo, ese proceso de transformación se ha estancado. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas reactivar en la obra misionera y el proceso de cambio se reactivará en tu vida. En conclusión, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es alguien tan personal y divino como Jesús. Es el vicario de Cristo en este mundo. Es el que estará con nosotros acompañándonos hasta el fin. Es el que capacita y guía a la iglesia en la testificación. Es el que guía al creyente y al no creyente a la verdad. Es el que convence al pecador de pecado, justicia y juicio. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo viene a mi vida? Bueno, número 1, me da poder. Y un cristiano con poder hace temblar al enemigo. Hace temblar los corazones, como cuando tembló aquel lugar en ocasión de la lluvia temprana. Número 2, me da dones y talentos. Número 3, mi vida cambia con el poder de su palabra. Lo que significa que el cambio, la transformación no es accidental. Debemos buscarla a través de una relación con Cristo y con el Espíritu Santo por medio de una vida devocional, orando, leyendo la Biblia, testificando. Y podríamos agregar un cuarto elemento diciendo que me ayuda a ser testigo. Cuando el Espíritu Santo viene en mi vida, yo soy un testigo suyo. Así dice Hechos 1:8. Recibiréis poder, pero para ser mis testigos. O sea, llegaréis a ser testigos cuando el Espíritu Santo llegue a tu vida. Y entonces las demás personas se sentirán atraídas hacia Jesús. Así fue conmigo cuando conocí a Jesús y cuando conocí la iglesia adventista. Resulta ser que unos vecinos que viven frente a la casa de mis padres allá en El Salvador tenían una vida bastante conflictiva, pues el padre de familia bebía todos los días, llegaba tomado, emborrachado, y cuando eso sucedía se oían gritos, se oían insultos, se oían peleas, se quebraban cosas. Incluso me recuerdo que
La hija de este vecino en una ocasión llegó con nosotros a pedirnos prestados algunos platos, pues él había llegado tomado y los había quebrado todos. Eso era de todos los días. Pero de repente yo empecé a ver un cambio. Empecé a ver que él ya no llegaba tomado. Empecé a notar que ya no se escuchaban gritos, ya no se escuchaban que las cosas se quebraran. Es más, yo los miraba ir a todos juntos, bien arreglados, a la iglesia, los sábados. Eso me llamó a mí poderosamente la atención. Yo tenía tal vez unos 12 años más o menos cuando me hicieron la invitación a mí de acompañarlos a la iglesia. Y claro, al ver el cambio que Dios había hecho en sus vidas, yo me sentí atraído y dije, claro que sí, yo voy. Claro, yo al principio iba solo a molestar y agradezco al hermano que siempre me llevó, que nunca desistió en llevarme. Y a pesar de que yo solo iba a molestar, él siempre me llevaba. Jamás se imaginó él, mucho menos yo, que llegaré a ser un ministro de su palabra. Vean, este es el poder de la testificación y el poder transformador del Espíritu Santo. Por eso, te animo, sigue estudiando tu Biblia, sigue estudiando tu cartilla y que Dios pueda bendecirte.